Bienvenidos al seminario taller Xilinx Bytes para aceleración y Machine Learning que se llevó a cabo el 16 de junio del año 2020. En este seminario, organizado en 3 sesiones, hemos visto los siguientes temas. En la primera sesión, las plataformas de Xilinx para aceleración, así como el nuevo software unificado Bytes para programar en estas plataformas. En la segunda sesión, veremos Bytes aplicado a problemas de aceleración y en la tercera sesión Bytes aplicado a problemas de Machine Learning. Para más información, preguntas y detalles adicionales podéis consultar nuestra página web electratraining.org. Los oradores de esta presentación somos Sergio López Boedo por un lado y yo, Gustavo Sutter, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid y Electratraining. Nos vamos con esta primera sesión que conforman las plataformas y una primera vista a Bytes Unified Software Platform. Bueno, pues yo os voy a hablar de las plataformas que vamos a utilizar y que vamos a ver para aceleración. ¿Estáis viendo bien mi pantalla? Perfecto. Bueno, entiendo que me escucháis bien. Bueno, cualquier cosa me comentáis. La primera idea que quería repasar, aunque supongo que todos lo conocéis, es la diferencia entre Edge y Core. ¿Qué es esto del Edge? ¿Qué es esto del Core? Pues bueno, todo lo que esté próximo a la aplicación en sí, próximo a los usuarios, son lo que llamaríamos el Edge, y aplicaciones que tenemos aquí, pues bueno, hay gran variedad de ellos, desde Smart Cities, Smart Business, Smart Industry, todo lo que sea Smart, o una muy típica y seguro que muchos de vosotros estáis en ello, es también temas de automoción. Son todos dispositivos muy pequeños o pequeños que están próximos al usuario, que están, pues bueno, muy distribuidos, muy empotrados en nuestro día a día y donde tenemos aquí las restricciones de que tienen que ser un consumo y un tamaño pequeño, relativamente pequeño. Y al otro extremo tendríamos el core o tendríamos, pues bueno, lo que sería el cloud, la nube. Vale, una nube que puede ser una nube pública como la que nos puede ofrecer Amazon o la que nos puede ofrecer otros proveedores como Nimbix. Nimbix es un proveedor que, si no lo conocéis, está muy asociado con Xilinx. Y entre medias, pues bueno, no todo tiene que ser el core, sería un centro de datos donde tenemos un montón de servidores y tenemos un montón de servicios de aceleración que luego veremos cómo podemos utilizarlos. De una manera más servicio en un gran centro de datos. Y entre medias, pues bueno, no significa que no haya nada. Entre medias podemos tener lo que en esta diapositiva se llama el Near Edge. Otra gente habla del fog computing, aunque bueno, es un término que quizá ya no se utiliza tanto. Pero, pues bueno, entre lo que es estar más próximo al usuario o estar lo más lejano en el centro de datos, pues hay un montón de diferentes escalas de gris donde tendríamos diferentes, pues bueno, tendríamos a lo mejor centros de datos más pequeños o algunos dispositivos convergentes, pues bueno, todo lo que podría ser. ¿Qué herramientas cuáles los productos que ofrece Xilinx para un lado y para otro? Pues para Edge, la plataforma que propone hoy en día es el Sync UltraScale. Entonces, Sync UltraScale, que MPSoC, vamos a hablar un poquito más fácil, vamos a hablar de MPSoC en el resto de la presentación, probablemente ya todos lo conozcáis, es un dispositivo que tiene, por un lado, el Processing System, que es un sistema completo, podríamos decir, un System on Chip completo con tanto un quad-core ARM de 64 bits como un dual-core de 32 bits orientado a aplicaciones de tiempo real y un montón de periféricos junto con un área de lógica programable. Este área de lógica programable no deja de ser una FPGA moderna, como son las FPGAs modernas, que las FPGAs, pues bueno, sabemos que tenemos un montón
diferentes opciones, como son las memorias Ultra RAM, las diferentes PCI Express, Ethernet, pues bueno, 1000 cosas. Más, esto es una novedad que no habíais visto en otras FPGAs, un códec de vídeo que para ciertos tipos de aplicaciones, donde tenemos, pues bueno, que trabajar con vídeo H264, H265, pues nos va a acelerar todo esto. Bueno, pues este es el dispositivo que tenemos en Xilinx para trabajar en el Edge. Es un dispositivo, pues bueno, que hay diferentes piezas, desde más pequeñas, más baratas, hasta piezas más grandes, más caras. ¿Y cuál es la idea que vende Xilinx con todo esto? Bueno, la idea que vende Xilinx con todo esto es que nosotros tendríamos esta primera, pues bueno, posibilidad donde en un principio, pues si trabajamos tal cual, veis que las operaciones por segundo y el ancho de banda, pues está bastante limitado. Está bastante limitado hasta que pues empezamos a utilizar las interfaces de alta velocidad y empezamos a utilizar las memorias locales. ¿Cuál es la idea de todo esto? Bueno, la idea de todo esto es que dentro del área de lógica programable no solo vamos a poder meter diferentes funciones, sino que tenemos una memoria local. Entonces, estas diferentes memorias que tenemos en nuestro dispositivo, que van desde las que tenemos empotradas en las tablas de lookup hasta las block RAM o las nuevas Ultra RAM, y, por supuesto, la memoria externa, los módulos DDR de toda la vida, nos dan un catálogo suficientemente grande de diferentes tipos, diferentes jerarquías de memoria, como para que podamos eliminar los cuellos de botella y podamos aprovechar toda la capacidad computacional que nos da, pues, tanto la lógica que podemos meter en las tablas de lookup como también, por supuesto, los bloques, los que se llaman DSPs, bloques aritméticos o lo que sea. Entonces, pues bueno, la idea es que podamos aprovechar la sinergia al máximo entre los procesadores ARM más esta lógica programable muy rica en recursos de memoria y podamos conseguir la máxima velocidad. Y además, un punto importante que es el determinismo que nos da el hardware. ¿Qué es esto del determinismo que nos da el hardware? Pues bueno, fijaros, si trabajamos en un Linux, pues bueno, sabéis que no es algo que pueda ser determinista. Entonces, movemos las tareas críticas, las deterministas, a un sistema operativo sobre tiempo real que trabaja al final sobre el procesador. Esto de DPU luego ya iremos comentando qué es, todavía no me quiero adelantar mucho. E incluso luego después movemos incluso al hardware, el hardware que nos da, además del determinismo, el paralelismo, y todo esto es lo que juntamos en el área de lógica programable que nos da la máxima versatilidad. Entonces veis que tenemos como estos tres niveles que nos da entre posibilidad de hacer software muy complejo y posibilidad de hacer hardware muy determinista en el tiempo y además con unas características computacionales bueno, muy potentes esto no es un superordenador, pero suficientemente potentes para el tamaño que vamos a utilizar y el consumo que vamos a tener, que estaríamos hablando de vatios hasta unas pocas decenas de vatios en el caso de los dispositivos más grandes de la familia. Bueno, al final, pues bueno, sabéis que, y vamos a verlo al final de esta charla de hoy, cada vez está más orientado el tema de las redes neuronales de aprendizaje profundo. Esta es una red neuronal convolucional, luego veremos para los que no sepáis qué es esto, que hace, pues bueno, clasificación de imágenes, y lo que nos está diciendo aquí es que pues se gana, veis, para un montón de diferentes espectros. Estos ZU2, ZU3, ZU4 hasta ZU11 son las diferentes diferentes dispositivos que tenemos dentro de la familia MPSoC, y veis que en todos ganamos a la GPU, pero, ojo, esta es una diapositiva de Xilinx y como la diapositiva de Xilinx de marketing, pues tiene sus pequeños trucos. Fijaros, una cosa que hacemos es trabajar con números muy pequeños de 8 o de 4 bits, pero para inferencia funciona, o sea, para que te permite clasificar, pues a lo mejor no te dice esto es un perro con un 95%
de accuracy, de exactitud, pero a lo mejor te lo dice con un 93%. Oye, pues me vale y estoy ahorrando un montón de recursos. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es este batch igual a 1, que es que trabaja de una en una imagen. O sea, que vamos a trabajar con una latencia pequeña. Las GPUs es donde son malas. Las GPUs son buenas cuando los batches, o sea, trabajamos con un conjunto de más de una imagen. Ahí sí que vamos a ganar a la GPU, probablemente gane a la FPGA. Pero la FPGA, y vamos a la... y donde vamos a tener es, donde nos va a venir bien es en el tema de la latencia, que luego lo veremos un poquito más adelante en la siguiente, cuando vemos las siguientes tarjetas. Ya para ir terminando esta primera parte del Edge, ¿qué diferentes alternativas podemos tener? ¿Qué diferentes tarjetas podemos tener? Pues fijaros, tenemos tarjetas para evaluación, que son para jugar con ellas. En particular, la que se utiliza hoy en día mucho es la ZCU104. Si queréis empezar a trabajar, pues yo creo que donde más ejemplos hay es con la ZCU104. Y luego después tenéis los SOMs. La gracia de los SOMs es que os permite empezar a trabajar, pero también nos permite, digamos, os permite integrar en vuestro producto siempre que estéis haciendo unas tiradas relativamente cortas. Cuando estéis haciendo tiradas bastante más largas, pues bueno, todos sabéis que os va a valer la pena hacer vuestro propio PCB. Pero si estamos hablando de decenas, centenas o incluso a lo mejor más de unidades, pues podéis trabajar con alguno de estos SOM que os va a resolver la vida. Y para todos ellos, pues bueno, tenéis desde el ZU3, que es un dispositivo muy pequeño y más barato, hasta dispositivos como el ZU9, que ya es un dispositivo bien grande con una FPGA, pues bueno, de un tamaño muy respetable. Bueno, pues esto sería lo que tendríamos el ofrecimiento, los diferentes productos en el Edge, las aplicaciones que van a estar más próximas al usuario. El otro extremo son las aplicaciones que vamos a tener bien en los servidores en un centro de datos o incluso a niveles intermedios, nivel del fog computing, lo que tendríamos en estaciones de trabajo ya no tan próximas al usuario, pero a lo mejor en minicentros de datos que tendríamos, pues bueno, no sé, imaginaros en una factoría o en una localización más concreta, ¿no? Un gran centro de datos con una especie, pues bueno, de rack donde podríamos tener estas tarjetas. Si veis esta tarjeta, podéis pensar, pues esto parece una GPU. Pues bueno, la idea es la misma. Son tarjetas de aceleración, PCI Express, tarjetas grandes, ¿vale? Porque aquí ya utilizamos FPGAs bien grandes y en estas FPGAs bien grandes, pues el consumo, eso de que las FPGAs eran dispositivos de bajo consumo, pues pasó a la historia con estas tarjetas tan potentes. Estas tarjetas podemos estar hablando de 100 y pico, 200 vatios. ¿Al cambio que nos ofrece? Pues fijaros, pues nos ofrece tanto memoria off-chip como interna. Interna tenemos una memoria bastante grande, claro, 54 megabytes, pero fijaros con qué anchos de banda. Estamos hablando de terabytes por segundo. Por supuesto, conexiones PCI Express de alta velocidad y algo muy importante, posibilidad de memoria HBM. HBM es memoria que, como sabéis, está integrada en el propio encapsulado donde está la FPGA, con lo cual podemos tener unas tasas, es como lo mejor de los dos mundos. Fijaros, tenemos capacidad ya mucho más respetable, pero con un ancho de banda, que no estamos hablando de terabytes, pero que es un ancho de banda pues bastante respetable. Y bueno, luego ya podemos tener las diferentes posibilidades de las diferentes alternativas de desarrollo, que es lo que vamos a ver en estas transparencias en el día de hoy. Y esto puede estar en vuestro cloud privado, en el cloud privado de vuestra empresa, o lo podéis subcontratar a empresas como Nimbix o el Amazon. En AWS, pues también tenéis estas tarjetas. ¿Cuál es el portfolio de productos que tenemos hoy en día? Pues fijaros, tenemos desde la U200 hasta la U280, donde la diferencia es que la U280 ya tiene HBM2. A ver, y todas estas llevan FPGAs de Virtex UltraScale Plus, FPGAs estándares. Lo que pasa es que cuando estáis trabajando con las herramientas de desarrollo, eso va a ser completamente abstraído para vosotros y completamente transparente. Cuando estáis trabajando con las herramientas de desarrollo, no pensáis en términos de FPGA, pensáis en términos de tarjeta. Es una abstracción en la que Xilinx está enfatizando mucho. Entonces, como veis, tenéis diferentes tarjetas donde U200 o U250, U250 es más potente y U280 quizá ya no es tan potente en términos de recursos lógicos, pero sí del uso de memoria HBM. Y luego está una última que ha llegado, que es la U50. La U50
lo interesante que tiene es que es una tarjeta más pequeña, no es un monstruo tan grande como estos. Veis, el consumo ya está en 75 vatios. Entonces, esta de aquí en aplicaciones no tan, digamos, cloud puro y duro o data center, centro de datos puro y duro, sino cosas a lo mejor de mini data center, cosas un poco más compactas, puede estar bastante interesante, porque no deja de ser un dispositivo bastante potente, pero ya más compacto que a lo mejor lo podéis integrar y no tiene que ser un servidor grande, sino que puede ser un servidor pequeñito donde lo podéis meter este dispositivo. Bueno, una vez más vamos a las diapositivas de marketing, de Xilinx, donde, pues bueno, os dice que, por supuesto, esta diapositiva de Xilinx, que os van a decir que funciona muchísimo mejor en términos de clasificación, de inferencia para la clasificación de imágenes. Una vez más, pues bueno, insistiros en, como veis, que es lo que más vende hoy en día, que es donde hay muchísimo interés. Pero bueno, como os comentaba antes, ¿esto en qué términos está? Bueno, todas estas, todo lo que veáis, las cifras de Xilinx, luego os podéis ir a NVIDIA y NVIDIA os dirá lo contrario. NVIDIA os dirá, no, yo voy mucho más rápido que la FPGA. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Quién tiene la razón? Bueno, el punto clave es la latencia. En todas las cifras que tenéis aquí, lo que está pasando es que estáis trabajando, como os comentaba antes, con batch igual a 1, de una en una imagen, con lo cual conseguís reducir la latencia al mínimo. Las GPUs son muy buenas, no os voy a decir que no, son arquitecturas muy potentes, pero son arquitecturas potentes cuando les mandamos un batch grande. Entonces, si mandar un batch grande implica que nos va a subir la latencia. Entonces, FPGAs, ¿para qué nos sirven? Pues FPGAs nos sirven en aplicaciones, nos van a venir muy bien, aplicaciones donde la latencia queramos que sea pequeña, o también aplicaciones donde podamos cuantizar, y luego hablaremos largo y tendido de la cuantización, con pocos bits y digamos que no perdamos mucho en accuracy, en exactitud, y entonces, claro, ahí las FPGAs pues podemos hacernos una solución a medida que va a ir muy rápido. Bueno, y ya os voy a hablar, para no enrollarme demasiado, de lo nuevo que viene, que seguro que habéis oído hablar de ello, que es Versal. Entonces, Versal es, si os dais cuenta, hasta aquí los Scalar Engines y los Adaptable Engines, aunque tiene un nombre así como muy, digamos, muy entusiasmante, ¿no? Esto de Adaptable Engines no deja de ser más que el área de FPGA de toda la vida, pero entonces estos Scalar Engines más Adaptable Engines sería más o menos lo que era el MPSoC que hemos visto hasta ahora. Pero luego nos viene esta parte de los Intelligent Engines. ¿Qué es esto de los Intelligent Engines? Son, en particular, vamos a ver los AI Engines, que son una matriz de procesadores vectoriales que iba a decir parecido a GPU, pero bueno, eso cogerlo muy entre comillas, porque el parecido es más en que es una matriz de procesadores, aunque luego los procesadores son diferentes. De tal manera que la idea es que en lo que llama Xilinx el ACAP, tenemos 3 diferentes posibilidades de computación, que es software de toda la vida, FPGA de toda la vida, y luego el Vector Processing, que es procesamiento vectorial, tanto en estos arrays de procesadores como los DSPs, los bloques DSPs de toda la vida, que veis que nos permiten cubrir todo el espectro de aceleración y todo el espectro de computación, porque al final, hoy en día, la computación es heterogénea. Desgraciadamente, pues ya los procesadores convencionales escalan hasta donde escalan y si queremos ir más rápido, pues tenemos que ir a aceleraciones con GPU, con FPGA o con lo que sea. Bueno, y estos, la mayor novedad son estos AI Engines, que es este array de procesadores. Cada uno de estos procesadores, veis que lo que tiene es un microprocesadorcito RISC de 32 bits muy sencillito y luego después unidades vectoriales de 512 bits y todo funciona como un procesador VLI, un Very Long Instruction Word. ¿Os acordáis? Pues bueno, de cómo eran los DSPs hace unos cuantos años, hace 20 años incluso. Pues son ideas que van y que vienen y esta idea pues se ha vuelto a resucitar. Esto sería el procesador y luego lo que tenemos, veis, un montón de puertos AXI-Stream que lo que hacen es la comunicación entre los diferentes procesadores. De tal manera que las aplicaciones funcionarían como una especie
también tomarlo muy entre comillas, de a raíz histórico, pero donde en vez de tener elementos de procesamiento sencillos, tenemos procesadores realmente. A lo mejor lo que pasa es que por aquí hacemos una suma, le pasamos los resultados aquí, hacemos una multiplicación, le pasamos por aquí y vamos a hacer otra suma, y así podéis llegar a hacer algoritmos sofisticados. ¿Para qué está Xilinx utilizando esto? Pues para aceleración de aplicaciones de SP, por ejemplo, todo lo que es 5G, y para aplicaciones también de Machine Learning. Por supuesto, esto mapea bastante bien. Bueno, pues al final esto se va a traducir en la familia Versal, donde la familia Versal, pues por supuesto vais a tener dispositivos más grandes, como el Core o el Premium, que van a ir orientados al data center, y dispositivos más pequeños que son el Edge. Y también, por supuesto, el equivalente al RFSOC, dispositivos con HBM. Todos estos dispositivos, las primeras tarjetas están justo ahora apareciendo, todavía con piezas en minería en sample. La idea es que a lo largo de este año y, por supuesto, el año que viene va a ser ya el gran desarrollo de esta familia. Y todo, por supuesto, orientado al uso de Bytes. Todo lo que os vamos a comentar ahora, Bytes cada vez más va a ir teniendo soporte para esta familia Versal, de tal manera que Bytes sea el ecosistema que utilizamos para programar estos dispositivos ACAP, Versal, con todas estas posibilidades, tanto las clásicas como los nuevos AI Engines, matriz de procesadores. Bueno, pues por mi parte nada más, y entonces pues espero que me hayáis escuchado bien. Muy bien, entonces continuamos con un overview de qué es esto de Bytes. Vale, lo tenemos, muy bien. El Bytes Unified Software Platform es el nombre global que tiene esta herramienta. ¿Cuál es la idea? Pues haciendo un poco una vista atrás en la historia, Vivado se introduce en el 2012, convive con ICE hasta 2014 y ha ido mejorando las prestaciones, y es una herramienta, digamos, tras 7-8 años en el mercado bastante estable. Entre medias han ido surgiendo otras herramientas orientadas a resolver problemas específicos. Aquí menciona el hecho del SDK. El SDK en realidad ya existía de la época del ICE, cuando teníamos el Embedded Development Kit para hacer la parte de software, pero digamos que en esta época se ha ampliado la funcionalidad, agregando sobre todo el tema de soporte de sistemas operativos y desarrollo multiplataforma. Si seguimos en el tiempo, hace unos años apareció SDSOC. Según la encuesta, pocos de vosotros lo habéis utilizado. SDSOC era una herramienta para hacer sistemas embebidos desde un alto nivel, es decir, partiendo de una definición en C de todos los elementos, se hacían aceleradores haciendo uso de Vivado HLS. Apareció esta herramienta allí por el 2015-16, utilizable fue recién a partir del 18. Luego apareció otra herramienta que dieron en llamar SDAcell, que en realidad es el precursor de lo que ahora conocemos como Bytes. Es una herramienta orientada a hacer aceleración en el cloud. Y hace unos 3 o 4 años, Xilinx empezó a invertir por todos lados para sacar elementos de aceleración de Machine Learning, los AI Inference Acceleration. Dieron varias vueltas, tenían varios proyectos internos y entre otros compraron una empresa china llamada DeFi en su momento, la cual fue la base de el framework de aceleración de Machine Learning de Xilinx. Total, que todas estas herramientas y otras que se preveían van a converger en este último año en lo que han llamado Bytes. Bytes es entonces juntar todas estas herramientas en una única herramienta unificada de programación. Es decir, que hoy en día tenemos Vivado para lo que sería el desarrollo de hardware de toda la vida, y todas estas herramientas de más alto nivel que permiten desde una descripción típicamente C++, aunque hay algunas excepciones y algunas ampliaciones, a través de C++ generar el hardware. Todas estas herramientas que utilizan Bytes por debajo terminan llevando a Vivado para la implementación.
pero la idea es tener un nivel de abstracción mayor para incluir mayor cantidad de posibles clientes. La idea es que cualquier desarrollador sea capaz de desarrollar en estas plataformas. Desde el desarrollador de aplicaciones embebidas de toda la vida, desde aplicaciones empresariales, gente que está en infraestructura, gente que necesita utilizarlo desde un más alto nivel, incluso científicos de datos y tal, puedan ser capaces de desarrollar en FPGA. Hoy en día, la mayoría, por la encuesta de vosotros, tenéis algún tipo de background en FPGA, sabéis que tiene su complejidad y conforme queremos hacer sistemas que incluyan más funcionalidad, empieza a necesitar una granja de ingenieros dispuestos a echar mano para poderlo hacer funcionar. La idea de Byteis, entonces, es subir el nivel de abstracción y que sea al alcance de desarrolladores más con formación software, al alcance de poder programar estos dispositivos FPGA. La idea de Byteis es que sea un entorno común para desarrollar, ya sea desde los dispositivos del Edge más pequeño, basado en Sync, hasta los nuevos ACAP que van a aparecer, pasando por las Alveo, las tarjetas de aceleración específicas o los MPSoC intermedios. La idea es que el mismo entorno sea capaz de darle a diferentes desarrolladores la capacidad de utilizar. Esto es desde el punto de vista filosófico. Veremos un poco cómo lo pretenden llevar a cabo. La primera intelequia que hay que entender cuando uno pasa a hablar de Byteis es el concepto de plataforma. Ya no hablamos de FPGAs, sino que hablamos de plataformas. ¿Qué es la plataforma? Es el dispositivo en sí, más su tarjeta y su conexión con procesadores y demás. La plataforma lo incluye todo y es lo que permite subir el nivel de abstracción. La idea es que una plataforma puede ser desde una plataforma pequeñita orientada a aplicaciones embebidas, aplicaciones en el Edge, o puede ser directamente despliegues en el cloud. Y tenemos aquí entre medio lo que Xilinx llama on-premise, así que sería una tarjeta con soluciones local. Básicamente la misma tecnología que el cloud, basados en tarjetas PCI, pero que está dentro, digamos, de la organización propia que está desarrollando la solución. Entonces, ¿qué es Byteis? Pues básicamente, y aquí aparece por primera vez el concepto de XRT. XRT lo vamos a mencionar muchas veces, es el Xilinx Runtime Library. Es una biblioteca que permite abstraer estas plataformas. Las plataformas, como decíamos, son las FPGAs en su tarjeta y sus conexiones con un mundo exterior. Y en la biblioteca de tiempo real XRT lo que permite es acceder a ella de una forma lo más transparente posible. ¿Para qué? Para que cosas de mayor nivel sean capaces de hablar con estas plataformas. Lo que Xilinx llama el Byteis Core Development Kit es básicamente el XRT, es decir, esta abstracción para comunicarse con la plataforma, más compiladores y depuradores. Compiladores, depuradores y también analizadores de la calidad del resultado. Sobre esto vienen las bibliotecas aceleradas. ¿Qué son las Accelerated Libraries? Son básicamente bibliotecas orientadas a diferentes dominios de aplicación. Normalmente donde hay más mercado, como visión, matemática y álgebra lineal, temas de finanzas, etcétera, etcétera. Y entre otras, que es parte de la charla de hoy, el tema de Machine Learning, ¿sí? De AI, tiene sus propias librerías, bibliotecas para poderse comunicar. Y además dejan la puerta abierta, como vais a ver, todo esto está muy basado en el software libre, para que terceras compañías, partners de Xilinx, desarrollen sus propias bibliotecas. De pronto hay cierto nicho de mercado donde hay alguna empresa que es muy buena haciendo soluciones, pues puede generar bibliotecas, las cuales pueden ser abiertas o de pago o cobrar por soporte, las cuales den soluciones a ciertos nichos de mercado donde Xilinx no se va a poner a desarrollarlo. Bien, ¿qué es entonces esto de la plataforma? La plataforma básicamente es un procesador, siempre las plataformas tienen un procesador, que este procesador puede ser uno de propósito general, un x86, o dentro de la familia Sync y Sync Ultrascale,
una ARM, algún tipo de conexión de alta velocidad y una parte que llamamos de lógica programable, digamos una FPGA de toda la vida. Entonces, una plataforma de las basadas en PCI Express, como son las aceleradoras, lo que tendrán es, por un lado, una biblioteca dinámica con drivers y tal, ¿para qué? Para abstraer las comunicaciones con la FPGA. Además, esta biblioteca permitirá acceder a la memoria DDR, utilizar DMAs para mover datos y demás. ¿Sí? En el caso de la FPGA, esto lo vamos a mencionar varias veces, la parte de FPGA, ya sea metido dentro de un dispositivo tipo Sync o Sync Ultra Scale, o en una tarjeta que tiene conexión PCI, tiene una parte que está siempre activa, que después la vamos a revisar un poquito más en detalle, que es un shell, es decir, una concha, una cáscara, que está siempre activa y permite que las bibliotecas, las librerías de tiempo real, se comuniquen con el hardware y permitan hacer, por ejemplo, transferencia de datos, comunicaciones y demás. Esta parte está siempre activa, la parte que está aquí, y nosotros lo que haremos es, en la región dinámica, pondremos nuestros aceleradores para hacer la computación que querramos. Básicamente, lo que va a generar Bytes es una conexión entre una aplicación que está ejecutándose en el host y aceleradores que están en la lógica programable. Evidentemente, esta conexión que mostramos por aquí arriba es desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista físico será a través del canal de conexión. Si estamos hablando de tarjetas tipo PCI Express, ese canal será evidentemente PCI Express. Si hablamos de Sync o Sync Ultra Scale, serán los puertos de High Performance que conectan la PL con la PS. Bien, esto lo mencionó Sergio. Cuando hablamos de tarjetas basadas en PCI, la marca comercial de Xilinx es Alveo, y hay 4 tarjetas ahora y está a punto de salir otra nueva, y hay en el roadmap algunas cosillas más. Y si hablamos de plataformas embebidas basadas en Sync y Sync Ultra Scale, un poco lo que comentó Sergio, la arquetípica, donde están casi todos los ejemplos, cada vez más, es en la ZCU104, es una FPGA bastante grande, pero que permite desarrollar muchas aplicaciones. Más grande la ZU102, y digamos en el rubro de las más pequeñitas está la tarjeta de Avnet, la Ultra 96, que es muy pequeñita en cuanto al form factor y tiene una Sync Ultra Scale, no de las más grandes, pero bueno, que da para hacer algunas cosillas. Bien. Vayamos entonces a qué es esto del XRT, el Xilinx Runtime Library. Esto, digamos, que ejecuta dentro del procesador. El procesador puede ser una ARM en Sync o puede ser un x86 en el caso de las tarjetas que están pinchadas por PCI. Básicamente, es responsable por cargar el contenido de la FPGA, es decir, que tiene drivers para que uno pueda coger desde algún tipo de repositorio el bitstream que hay que cargar dentro de la FPGA. ¿Sí? Básicamente, el shell está siempre activo y permite la comunicación a través de estos drivers, que es el XRT, y permite programar el resto de la FPGA con los aceleradores. También permite manejar memoria, es decir, si esta tarjeta tiene aquí bloques de DDR o cosas por el estilo, hacerlo visible y que la aplicación que está corriendo aquí pueda escribir en esas memorias. También es el encargado de controlar la ejecución de los cores. Imaginaros una FPGA de las que están presentes en las Alveo, que son muy grandes, podríais tener múltiples aceleradores conviviendo dentro de la FPGA. ¿Quién ordena, quién funciona, quién no funciona, de dónde van los datos de uno a otro o cómo vuelven y tal? Pues esto se hace a través del XRT, que es capaz de enviar comandos hacia los aceleradores. Y por último, bueno, tiene todo el manejo de la tarjeta para liberar recursos y demás. Eso es lo que hace el XRT. ¿Cómo hacemos para desarrollar algoritmos en general?
Pues tenemos dos alternativas. Una es utilizando librerías y otra es utilizando kernels a medida que desarrollamos nosotros mismos. Bytes lo que me va a generar es la capacidad de darme compiladores e incluso depuradores y también forma de analizar el rendimiento para que seamos capaces de, desde el procesador, ya sea un x86 o un Zynq, generar el contenido que va a parar a la región dinámica. Esta es la vista que habíamos visto anteriormente de lo que se entiende que es Bytes, desde las plataformas hasta las librerías de alto nivel. Y lo que se conoce como Bytes es esta parte que tenemos aquí. Por un lado, lo que se llama el Core Development Kit, que son los compiladores, depuradores y el XRT, y por otro lado las librerías de aceleración. Vamos a meternos un poquillo más en ello antes de ver la parte de aceleración. ¿Cuáles son los pasos para hacer una aceleración en general en Bytes? ¿O cuál es la filosofía que persigue? Pues todo arranca a través de hacer un perfilado del código, es decir, hacer un profiling, determinar cuáles son nuestras tareas críticas. Esto normalmente se hace con herramientas externas, tipo gproof o Valgrind o Calgrind o lo que fuera. Y digamos, primero tenemos que tener una idea de qué está pasando con nuestro código actual para saber qué mejorar y qué parte merece ser diseñada en hardware. Una vez determinado eso, nuestra tarea será determinar los kernels de aceleración y escribirlos ya sea como instanciación de bibliotecas, bien escribiendo código RTL, bien utilizando C++ o bien Simulink, que vamos a hablar un poco más de estas alternativas. El tercer paso sería integrarlo, probarlo, validarlo, estar seguro que funciona, y luego tendríamos la tarea propiamente dicha de desplegar la solución en el campo, generar ejecutables, etcétera, etcétera. Vamos a meternos un poquito en detalle cómo generamos estos aceleradores. Básicamente hay dos formas de hacer aceleradores. Una es usar bibliotecas predefinidas. Si es alguna de las bibliotecas que ha desarrollado Xilinx, seguramente hay muchísimo mercado y ha invertido años hombre en el desarrollo y serán muy buenas, con lo cual si la biblioteca existe, posiblemente sea la mejor opción. Pero existen muchos campos de aplicación donde no tendremos más remedio que hacer nuestros propios aceleradores porque no hay un mercado lo suficientemente grande que justifique hacer todo el esfuerzo de hacer la biblioteca. Entonces vamos a meternos en detalle de las librerías o bibliotecas aceleradas. Hay una serie de bibliotecas que ya existen. Todas son basadas en código open source y están disponibles en GitHub. Lo vamos a comentar un poquito más adelante. Hay bibliotecas de uso común como matemáticas, álgebra lineal, estadísticas, procesamiento de CP y otras específicas del dominio. Como comentamos, imagen es uno de ellos, el tema financiero, data analytics, compresión, también hay unas bibliotecas muy interesantes, y el tema de seguridad. Lo de IA está quitado de aquí, pero podríamos considerarlo también como una especie de librerías o bibliotecas que comentará Sergio más adelante. Y además existe una comunidad de partners que generan cierto tipo de librerías con diferentes modos de monetizar esto por parte de los desarrolladores que en ciertos mercados están proveyendo la misma filosofía de soluciones. ¿Cuál es la idea entonces de una biblioteca o librería? Básicamente suelen estar escritas en C o C++ para que puedan ser llamados desde programas escritos efectivamente en C, C++, pero también hay algunos que ofrecen APIs en Python, que ahora está tan de moda en el entorno, aparte con el soporte que ha empezado a dar Xilinx a través de su proyecto Pink y demás. Hay bastante interés por generar también APIs para llamar desde Python. La idea es que se sintetizarán automáticamente
utilizando Bytes Compiler. Vamos a volver sobre esto un par de transparencias más adelante. Y la gran idea que persigue Xilinx, aunque no es totalmente posible de momento, es no necesitar ningún tipo de conocimiento de RTL previo para poder utilizar FPGAs. Es cierto que en ciertos campos, en ciertos dominios de aplicación, las librerías lo cubren todo y uno puede perfectamente vivir sin escribir y sin conocer nada de VHDL o Verilog, pero para problemas reales donde se mezclan cosas, normalmente suele hacer falta todavía un poquito de RTL, pero es cierto que muchos desarrolladores que no tienen ni pizca de idea de programación en RTL podrán empezar a utilizar FPGAs si están dentro de ese subconjunto de aplicaciones que están soportadas completamente por las librerías. Una de las ideas importantes que persigue Bytes es que esto sea escalable a través de las diferentes plataformas. Es decir, que yo pueda independizar el desarrollo hardware-software de la plataforma final. Evidentemente, si voy a desplegar algo en el Edge, algo tipo empotrado, tendré muchas más restricciones de consumo, de tamaño, etcétera, etcétera. Pero la idea es que la misma algoritmia que desarrollo, por ejemplo, para el Edge, si me funciona bien y tengo que escalarlo, lo pueda llevar directamente al cloud, simplemente cambiando los parámetros o la cantidad de instanciaciones de esos componentes. El hecho de utilizar esta Xilinx Runtime Library y desacoplar el desarrollo del software del hardware me permite cambiar, digamos, de hardware, cambiando dónde se ejecuta el software con diferentes rendimientos. No es lo mismo un x86 de alta gama que una RM, por más que son muy buenos procesadores, son evidentemente mucho más lentos, pero la idea es permitir la escalabilidad y la portabilidad dentro de las diferentes plataformas. Las librerías o bibliotecas, correctamente dicho en español, para Xilinx tienen tres niveles. Hay librerías de nivel 1, que son básicamente funciones muy simples que se pueden reutilizar dentro de códigos nuestros, es decir, estamos desarrollando, por ejemplo, en Vivado HLS, podemos llamar a bibliotecas con solución de ciertos subproblemas. Por ejemplo, necesito un FFT dentro de mi código HLS, pues tengo una primitiva de nivel 1. Existen otras librerías un poquito más complejas que se denominan de nivel L2, que es a nivel kernel completo, es decir, un kernel completo que resuelve una funcionalidad. Y eso normalmente está aparejado y relacionado con tener ya las interfaces con el XRT, aunque hay ciertos niveles de parametrización, suelen ser IP cores completos para meter dentro de la lógica. Y finalmente lo que llama las librerías de nivel 3 son librerías que directamente se instanciarían en el código que ejecuta sobre el microprocesador, ya sea el procesador x86 o ARM. Estas librerías se llamarían desde C, pero directamente tienen la conexión hacia la FPGA y el overlay necesario para ejecutar estos elementos, ¿vale? Entonces, el nivel L3 es el que lo tiene todo, digamos, el pensado para el desarrollador software que directamente en su código C++, resolviendo lo que fuera, llama directamente a una función de biblioteca, la cual por debajo tiene un overlay o, digamos, un hardware que se ha de cargar y el movimiento de datos y todo está orquestado desde la librería. Entonces, dependiendo de nuestras necesidades, tenemos 3 niveles de librerías. Entonces, las librerías de nivel 1 y 2 están pensadas para meterlas dentro de nuestro propio kernel. Estamos acelerando funciones y nos dan librerías para resolver parte de nuestra algoritmia que ya está desarrollado. Sin embargo, las de nivel 3 están orientadas a meterlas dentro de una aplicación de alto nivel, en C, C++ o lo que fuera. Finalmente, si tenemos una de nivel 3, GCC o G++ compilará el código y se generarán las APIs para comunicarse con bajo nivel. Sin embargo, si son de nivel 1 o 2, entrará en juego Bytes para compilar y generar los aceleradores. Finalmente tendremos la aplicación completa.
Vamos a meternos más en esos detalles un poco más adelante. Todo esto, como comenté muy por arriba anteriormente, está disponible en GitHub. Aquí tenéis la dirección, pero es muy fácil googleando encontrarlo. Vais a ver que las diferentes librerías están organizadas por el nivel que tienen. Nivel 1, 2 o 3. Y cada uno de ellos tiene el código fuente, algunos benchmark, test, ejemplos, etcétera, etcétera. Se me ha tomado. Bien, al margen de las bibliotecas generadas por Xilinx, existen adicionalmente una serie de partners especialistas en diferentes tipos de aplicaciones que dan soluciones. Puedes ver también en la web qué tipo de soluciones os brindan. Quizás hay oportunidad de negocio para alguno de vosotros, si sois expertos en un cierto área, trabajar como proveedores de soluciones. Finalmente, hemos visto las librerías como una alternativa para hacer aceleración. La otra forma es hacer aceleradores a medida. ¿Cómo hacemos aceleradores a medida? Pues básicamente hay tres formas de diseñar. Código RTL, si somos especialistas o tenemos código ya desarrollado y sabemos a muy bajo nivel cómo hacerlo, escribir en VHDL o Verilog, y utilizando Vivado generar el código. La forma más utilizada en este entorno es utilizar como lenguaje de entrada C++, utilizar síntesis de alto nivel. Para quienes nos conocéis de hace años, insistimos que todo el mundo hoy en día en FPGAs tiene que aprender a utilizar HLS porque es el futuro para muchas aplicaciones y veis que en el corazón de Bytes está utilizar HLS para generar hardware. Y la tercera alternativa sería utilizar un modelo MATLAB Simulink y utilizar el Model Composer o el System Generator para generar el hardware. Vamos muy por arriba viendo estas tres alternativas de hacer los aceleradores a medida. Hacer aceleradores en código RTL es lo de siempre, solo que hay que respetar una serie de protocolos de entrada-salida y dentro de Vivado tenemos un empaquetador que nos generará un Xilinx Option. Esto lo vais a ver hasta el hartazgo de aquí en adelante. Vais a ver que el formato que tiene Xilinx para empaquetar los cores IP que luego ha de integrar en una solución de aceleración son con extensión XO de Xilinx Option. Entonces, si es RTL, vía Vivado tenemos un empaquetador para generar esos Xilinx Options. Si nuestro design entry es C o C++, lo natural es utilizar HLS, es decir, expandir la funcionalidad de C++ con directivas y pragmas para aumentar la expresividad del lenguaje C. Y básicamente esta es la herramienta de productividad que propone Xilinx para generar cores IP de forma rápida. No me voy a extender demasiado en HLS, pero sabéis que podéis escribir un código C y generar todo la máquina de estados de control y todas las interconexiones de una forma muy, pero que muy fácil. Bueno, además tenéis control para optimizar la performance, ya sea haciendo optimizaciones de la microarquitectura, adaptando los tipos de memoria que utilicéis, si utilizáis block RAM, si utilizáis loop RAM, si utilizáis elementos externos, y hay bastantes optimizaciones. Digamos que HLS es hoy por hoy la forma de hacer los aceleradores de una forma lo más fácil de integrar dentro del flujo. Y finalmente, como tercera alternativa, es, sobre todo para aquellos que vienen del mundo MATLAB Simulink, es utilizar las toolboxes que tiene Xilinx para generar hardware automáticamente. Básicamente, esto genera código RTL, el cual es fácilmente empaquetable dentro de un XEO. ¿Vale? Ya sea de Simulink o de HLS, se pueden empaquetar finalmente los XEO. Bien, como resumen entonces, si no utilizamos librerías, porque no están resueltos con librerías, la opción es hacer nuestros propios IP cores o nuestros propios aceleradores de forma genérica.
Si partimos de código RTL, utilizaremos Vivado para empaquetar con el RTL Kernel Wizard y la salida será un Scilinx Object. Si trabajamos con C++, pues utilizaremos en general el Bytes Compiler para coger la salida del Vivado HLS y también generar un Scilinx Object. Y si cogiésemos librerías o parte de nuestra funcionalidad estuviese definida por librerías, también el Bytes Compiler me generaría un XO. Luego, dependiendo de la plataforma, habrá algunas funcionalidades que están allí y un linker denominado V++ o V++ o V corta ++ o V chica, porque tenemos oyentes de todas las variantes del español. Digamos, este V++ se usa tanto para compilar código C, para compilar librerías, o bien para el enlazado final que me genera los elementos a bajar en la FPGA, que comentaremos ya el formato en siguientes transparencias. Bien, hay un último concepto antes del break que queríamos mencionar aquí, y es la forma de desarrollo dentro de Bytes. Bytes reconoce 3 modelos de ejecución para ir avanzando en las etapas de desarrollo. Lo primero que llama es la emulación software. La idea es, antes de construir ningún sistema, primero hay que validar si esto funciona. Entonces, tanto la parte que ha de ejecutarse en el procesador como lo que ha de ejecutarse en los aceleradores FPGAs se debe simular todo en código C, C++. Y eso es lo que denomina la emulación software. Tiene un flujo de diseño que permite tanto el código que ha de ejecutarse en el host como el que ha de ejecutarse en el acelerador para poder hacerlos funcionar juntos y comprobar la funcionalidad. Esto evidentemente no necesita ni aceleradores ni nada, ni siquiera necesita bytes. Esto es simplemente utilizar GCC o G++ y coger la definición del código que va al procesador como la que va al acelerador y ver si realmente hace la tarea que se supone que debe hacer. En la siguiente etapa, una vez validado que la algoritmia funciona, es lo que denomina Scilinx la emulación hardware. ¿Qué es la emulación hardware? Pues la parte que ha de generarse en hardware, transformarlo en código RTL y hacer una especie de cosimulación donde el código C que ha de ejecutarse en el host, pues sigue ejecutándose en el host. Pero el código RTL, es decir, el código C que va a ser función hardware, se transforma en RTL y se hace una simulación con precisión ciclo a ciclo, cycle accurate, donde uno puede comprobar que no solamente la funcionalidad es correcta, sino que la temporización es adecuada. Una vez que uno está seguro que el algoritmo no solamente funcionalmente es correcto, sino que temporalmente lo es, pues recién entonces se hace la ejecución hardware, es decir, se construye el sistema. Para todos los que venís del mundo hardware, sabéis que cualquier síntesis e implementación tarda mucho tiempo. En estas FPGAs grandes esto suele ser en torno de horas, con lo cual estos pasos intermedios vienen a cubrir el gap para evitar estos ciclos de tantas horas en hacer un cambio en el hardware. La emulación software, estamos hablando de minutos en hacer una prueba. Las emulaciones hardware, decenas de minutos. Y recién cuando estamos seguros que realmente la cosa funciona, tiene sentido hacer el hardware y desplegarlo. Una herramienta adicional que viene con Bytes, o digamos es una super herramienta de Bytes, es lo que se conoce como Bytes Analyzer. ¿Qué es el analizador de Bytes? Pues básicamente una herramienta que permite ver cada uno de los cores que hemos desarrollado temporalmente y en cuanto a recursos, qué es lo que necesitan. Es un visualizador de los elementos, además de permitir ver la temporización de las llamadas a los diferentes elementos del sistema. Cuando nos metamos en aceleración, comentaré algún detalle adicional. Bueno, esto... Bien, 2 o 3 comentarios antes del break.
Primero, Bytes tiene un IDE, que veremos ahora a continuación un poquito más en detalle, pero evidentemente es una herramienta que se integra con cualquier otro IDE y puede funcionar por línea de comando. De hecho, para mayor productividad es la forma recomendada. Y esto permite que se integre con cualquier otro entorno de desarrollo, por ejemplo, un Visual Studio o el que fuera. El IDE que provee Bytes lo vamos a comentar en las siguientes transparencias. Como resumen, lo que me da Bytes es un completo set de aplicaciones para generar aceleradores, tanto para compilar código C o RTL y transformarlo en aceleradores, compilar código C que vaya a parar a una ARM. Además, si tenemos una CPU tipo x86, también hacer la compilación, unirlo todo y a través del Runtime Library ser capaz de conectarme con los dispositivos de bajo nivel. La idea es que Bytes me da todas estas herramientas para poder hacer la solución de principio a fin. Por debajo de todo esto está Vivado, pero digamos que nunca deberíamos o no haría falta abrir Vivado en ningún momento. Se llama todo por línea de comandos y no es necesario abrir Vivado para hacer un sistema completo. El flujo de diseños, esto es un poquito repetitivo, tiene el código de la aplicación y los aceleradores tienen flujos diferentes. La aplicación se compila con G++ o GCC y los aceleradores con el compilador B++, que lo vamos a ver más en detalle después del break. A este nivel podemos emular, podemos analizar, podemos depurar y finalmente hacer un despliegue final bajando el resultado de la compilación al x86 y el resultado del acelerador, o bien si tenemos una plataforma embebida, simplemente cambiando los parámetros de cuál es nuestro target, todo debería seguir funcionando. Bien, como ejemplo final, una aplicación completa podría tener un mix de todos estos elementos que me brinda Bytes. Imaginaros una cámara capturando imágenes, haciendo un cierto procesamiento sobre vídeo, cambiando el formato, haciendo gamma correction, cambiando el tamaño, cosa por el estilo. Todo esto se podría hacer con librerías que me proporciona Xilinx dentro de sus bibliotecas. Luego podría tener una detección de peatones, por ejemplo, utilizando una red neuronal, y finalmente hacer un kernel a medida con mi conocimiento propio para hacer la planificación de, no sé, evitar obstáculos, controlar los motores para evitar esos obstáculos o lo que fuera. Esta parte del Machine Learning lo cubre el Bytes AI que veréis sobre el final de esta charla con Sergio, donde vais a ver un poco la filosofía que hay en esto. Bien, para aquellos que veníais trabajando con las herramientas de alto nivel de Xilinx, comentaros que el SDA-Cell es el Bytes de hoy en día. No hay prácticamente cambios. No cambia más que los iconos y el color del fondo de la herramienta, pero básicamente es un SDA-Cell. Para quien viene del mundo SDCAM, es decir, hacer el software embebido para un sistema empotrado, hay cambios no muy mayores, cambian algunos formatos, pero hay un cambio. Quienes hayáis ya instalado las últimas versiones de la herramienta donde desapareció el SDK, habéis visto lo básico de qué va. Respecto de utilizar el SDK, o digamos, portar del SDK a Bytes, tras el verano, en septiembre, tenemos un taller presencial donde vamos a ver el tema de el Bytes para empotrados, digamos, el reemplazo completo que hace a SDK. Y finalmente, para quienes trabajáis con HDSoC, esto sí que ha cambiado significativamente. HDSoC se parece bastante poco a nuevo Bytes, es decir, para hacer aceleración en embebidos. Antes esta herramienta generaba unos data movers, hacía todo a muy bajo nivel, y hoy en día
cambia bastante la filosofía. ¿Para qué? Para acercarse al modelo de SDSL y que sean, digamos, portables los diseños entre el Edge y el Cloud. Por sorpresa para todos, en 2019-2 desaparecieron estas tres herramientas y nació Bytes. Todos creíamos que hasta 2020 no iba a aparecer, pero apareció en 2019. En 2019-2 desaparecieron estas herramientas y todas fueron reemplazadas por Bytes. Solamente habrá correcciones en 2019-1 en caso de bugs, pero no habrá nuevas versiones de aquellas herramientas. Y a partir de la siguiente versión estará totalmente deprecated, es decir, no habrá ni soporte ni nada. Así que, ya sea para embebidos o para aceleración, Bytes es la palabra. Pues esto sería todo por ahora. Solo dejaros unos enlaces, pero son bastante obvios. Si os interesa esto, lo googleáis y enseguida aparece. Tanto el Getting Started de Bytes como de Bytes AI y los repositorios GitHub donde están poniendo todos los tutorials y también las bibliotecas. ¿Vale? Una última palabra, creo, y esta sí es la última de todas, respecto de Nimbix. Sergio lo mencionó. Nimbix es un cloud provider que va muy de la mano con Xilinx y os permite testar aplicaciones para Alveo directamente en su cloud y hay 100 horas gratis para hacer pruebas. Como todo lo gratis, tiene sus limitaciones. La limitación fundamental es pillar en la versión de la herramienta que queréis la FPGA que queréis. Hay ciertos horarios en que hay que esperar en la cola porque hay bastante demanda. Pero bueno, para probar, entender y validar algoritmos, pues alcanza y sobra. Si queda tiempo haré una pequeña demo. Pues nada, si os parece, es tiempo de hacer un mini break. Nos hemos pasado un poquillo. Vamos a hacer 10 minutos de descanso. En esos 10 minutillos me leeré los comentarios y haré un resumen a la vuelta de los comentarios. Y si os parece, voy a poner aquí la presentación de que volvemos en 10 minutillos. A la vuelta contesto las preguntas. La última que veo que pregunta Sergio, ¿dónde está el café? Espero que tengáis la cafetera cercana. Yo voy a ir a hacerme uno. Y ahora me hago un compendio de las... para traer la taza. Haremos un resumen de las preguntas al iniciar el siguiente bloque, ¿vale? Pues nada, si os parece, cortamos por unos minutos y regresamos y 25.